El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 11 del versículo 12 al 26. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto. Pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo: en las Escrituras dice: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este texto vemos varios elementos de enseñanza de Jesús. Uno de ellos es en el momento en que viene con hambre y ve la higuera, se dirige hacia ella a sabiendas que la higuera no va a tener frutos porque no es el tiempo. Pero Jesús quiere dar una enseñanza muy grande: que Dios no es mediocre, que Dios no se conforma con nuestras mediocridades. Dios quiere frutos permanentes en nosotros. Por eso es que busca higos de la higuera sin ser tiempo. Y Jesús, podríamos decir que pareció tan drástico, tan exigente al dar la orden que la higuera se seque y que nadie más vuelva a comer de ella. Nadie está pensando en cuántas veces esta higuera habrá engañado a cientos de personas, o miles, podríamos decir, con su apariencia, el follaje, lo verde, la cantidad de hojas, y muchos buscando higos y nada. Entonces Jesús prefiere que mejor desaparezca. Hoy, si lo adaptamos a nosotros, preguntémonos: ¿el Señor encontrará fruto en nosotros?
o solamente somos como esa higuera, falsa apariencia. Debemos de aprender a dar frutos permanentes, constantes, porque el Señor es exigente y al igual que le exigió a esta higuera, también te va a exigir a ti y a mí. Jesús llega a Jerusalén, entra al templo, se va a percatar que el templo ya no es la casa de oración, que el templo se paganizó. Hay venta y cambio. Hoy muchos templos es igual. Hay cantidad de iglesias que es negocio, de ventas de Biblia, de reliquias, de cosas, de velas, pero también de venta de oraciones. Porque muchos de nosotros nos volvimos asalariados del mensaje y no vivimos con vocación y convicción profunda de lo que es servirle al Señor. Cristo botó las mesas, las palomas y todo lo que había, lo tiró al piso y les enseñó a respetar. Si Jesús viniese en este instante, muchos de nosotros saldríamos barridos, expulsados. No crea que solamente fue para aquellos de aquel tiempo, no, también es vigente para hoy. Tiene su actualidad. Los que están ahí, que siempre han sacado ganancias, como muchos que adormecen a los pueblos y a través de la religión se enriquecen, tanto en la política como en la economía, usando la religión, se enojaron los maestros de la ley, los escribas, y hoy muchos dirán que se calle ese, que no se meta en política, que no diga esto, que no denuncie. No es que les convenza ni les conviene a él el ser fieles al Señor. El problema mayor está que su bolsillo se afecta, como aquellos que siempre se enriquecen a costillas de los pobres. Muchos políticos y sacerdotes que en lugar de ser fieles al Evangelio, viven llenos de egoísmos y de ambiciones, acaparando lo que es de bien de todos. Jesús no tiene miedo a nadie. Los que tienen miedo son aquellos que están perdiendo la ganancia. Él solo libre se opuso a todos y les enseñó que la casa de Dios es casa de oración, es casa para iluminar, para transformar, para ser fermento, transformar a otros, no llevarlos a la perdición. Jesús terminó su enseñanza mientras ellos están planeando cómo matarlo. No pueden con él. Así sucede en todos los tiempos. Matan a aquel que denuncia y que es diferente, porque el evangelio es vivo. Hoy nuevamente pasan y ven la higuera muerta. A los discípulos les sorprendió. Hoy están mirando, se dan cuenta de la enseñanza de Jesús. Escucharon que Jesús dijo que no volverían a comer, pero nunca se imaginaron que sería tan real. Ahí nos damos cuenta del poder de Dios. La palabra de Él tiene poder. Y hay que creer en Jesús, no en el espíritu del mal. Entonces están sorprendidos y le preguntan a Jesús. Jesús va a decir, óigame, si ustedes tienen fe de la misma manera, este cerro se movería hacia otro lado. El problema es que no tenemos fe. La mayoría de nosotros decimos tener fe, pero vivimos de sentimentalismo, no de una fe pura, verdadera, que transforma y cambia. Jesús nos enseña que cuando hay fe, usted perdona a los otros que lo han ofendido. También usted comparte y ora con una fe viva, sabiendo que Dios está ahí y que usted habla con Dios y que usted al orar está mirando a ese ser divino que lo creó y que lo ha consagrado para que viva eternamente en la gloria. Pero tenemos que ser fieles, entendiendo que también el mundo es obra de Dios y que es casa de Dios y que en todas partes estamos llamados a hacer bien y a dar frutos en abundancia,
no como la higuera, que solamente ocupaba un lugar y tenía apariencia. Nosotros demos frutos de justicia, de paz y amor. Amén.